Sin duda es una situación preocupante la relación que los ciudadanos mexicanos hemos tenido con la democracia, o el intento de democracia sería más preciso decir, y que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente, tomando como punto de partida la Revolución Mexicana. La cultura política en México se basa por contradicciones profundas, y considero que esto es lo más preocupante de todo, basándonos en gran parte en los datos que fueron expuestos en el artículo titulado La democracia mexicana, presa de una cultura política con rasgos autoritarios de María Aide Hernández, es posible afirmar que el ciudadano mexicano promedio está gravemente desinformado y no es capaz de tomar decisiones políticas basadas en el uso del raciocinio, sino en las emociones, porque desconoce conceptos tan básicos como lo es el de la democracia. Por ejemplo, una encuesta realizada en los años 90 arrojó que más de 6 de cada 10 mexicanos no pudo responder o no quiso responder, o ambas cosas, cuando se les hizo la simple pregunta de, para usted, ¿qué es la democracia? Pero el 65% de los encuestados contestó que sí existía la democracia en nuestro país. ¿Cómo es posible afirmar la existencia de algo que desconoces o crees saber sin estar bien informado? Este tipo de contradicciones son fatales para la toma de decisiones individuales y colectivas que contribuyen a la construcción de una democracia verdadera, que debería ser el fin de cada sociedad existente. Y quizá lo más preocupante de todo es que casi la mitad de los encuestados estuvo de acuerdo con la frase que dice, y cito textualmente, la democracia es peligrosa porque puede provocar desórdenes, cuando realmente es la falta de democracia el verdadero peligro para México. Lo mismo pasa con la discriminación. La mayoría dice estar en contra de la discriminación, pero cuando se les pregunta a las personas discapacitadas, marginadas o vulnerables, la mayoría ha sido víctima de una terrible discriminación que los ha alejado no solo de interactuar socialmente, sino también políticamente. Eso significa que estamos excluyendo a minorías que son esenciales para tomar decisiones en nuestro país. Y eso es algo profundamente triste, pues refleja la falta de valores en nuestra sociedad, como la tolerancia y la inclusión. Y eso se refleja en el ámbito político. En la cultura política mexicana prevalece la ausencia de valores y la falta de la democracia, esto es innegable. Los gobernantes tienen rasgos tiránicos y prevalecen la corrupción, el corporativismo, que se vincula a que las clases más altas sobrepongan sus intereses frente al bien común, entre otros aspectos negativos. Y existen muchas fricciones en cuanto a la democracia mexicana, pues los mexicanos no confían el uno en el otro. Los altísimos niveles de desconfianza, sin embargo, no están injustificados, pues surgen debido al alto grado de corrupción en los cargos públicos, el oportunismo en las personas en general, la inseguridad en las calles y demás factores. Pero si existe esa desconfianza entre la gente, jamás se podrá crear un ambiente propicio para el desarrollo político y social. Es innegable la desconfianza generalizada hacia las instituciones y hacia los poderes de la federación, incluso cuando la mayoría sabe que son necesarios y para mantener el orden y el progreso en nuestro país. Y si las personas no confían, tampoco se interesan en colaborar, participar y ayudar con soluciones proactivas que mejoren la situación actual. Es como un efecto dominó en el que un problema lleva a otros dos y al final se crea un escenario poco favorable para que prevalezca una democracia justa. Y los problemas que hoy afectan a la democracia no vienen de hace pocos años, sino desde la primera mitad del siglo XX, cuando México fue sometido a una asfixiante hegemonía en la que un solo partido tenía poder sobre el gobierno, era un partido-estado, y tenía poder sobre el gobierno de forma indeterminada, sin dar lugar a las libertades sindicales, institucionales, políticas y sociales. Y esto es algo que repercute hoy en día en la ideología de las personas, quienes incluso a comienzos del siglo XXI no relacionaban la democracia directamente con elecciones justas, sino más bien con valores relacionados a la Revolución Mexicana, sin darse cuenta que el pilar mismo de la democracia no es la justicia, sino las elecciones justas que dan paso a la justicia, igualdad y otros valores precisamente que contribuyen a una buena cultura política. Es posible resumir los principales rasgos de la cultura política mexicana a lo siguiente: poca participación política y falta de una tradición asociativa, alto grado de identificación con la figura presidencial, pero mala percepción sobre el gobierno y sus instituciones y falta de identificación con los partidos políticos. Constancia en la participación electoral, claro que por desgracia se ha usado el voto como un castigo y forma de descontento y no como una manera de expresión democrática real. Poco o nulo interés en la política, lo que lleva a la lealtad política que obstruye la democracia. A pesar de aumentar la participación electoral, pues no se escoge a aquel que es más apto para gobernar, sino aquel que se ha ganado la apreciación del pueblo. Falta de información y conocimiento básico. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe las funciones específicas de cada uno de los tres poderes supremos y no conocen sus derechos constitucionales, que son los más fundamentales de todos.
Por tanto, no pueden ni defenderlos ni mucho menos ejercerlos. Rasgos autoritarios e incluso tiránicos que derivan en el corporativismo, corrupción, normalización de la violencia, manipulación y clientelismo por parte de las autoridades. Ambiente contrario al óptimo para el desarrollo y el ejercicio de la democracia como sistema político. Una desconfianza hacia la gente, los funcionarios públicos y las instituciones. Un altísimo grado de discriminación contra personas vulnerables y mujeres, por lo que permanece el machismo y existe muy poca tolerancia hacia las diferencias. Y por último, sesgos cognitivos brutales, pues las encuestas arrojan terribles incoherencias entre la forma de actuar y pensar de los mexicanos. Para concluir, a pesar de que muchos de estos problemas vienen ya cargando con décadas de historia de corrupción, desigualdad, incompetencia y autoritarismo político, la democracia es posible conseguir cambiando la cultura política en México, lo cual podría verse como una tarea colosal, pero es posible. Pues la unidad entre la gente, la participación política y lo más importante, el que la sociedad mexicana esté involucrada en el desarrollo de las instituciones y la política, es lo que puede provocar los cambios institucionales, sociales y políticos necesarios para establecer una democracia verdadera y un sistema eficiente en nuestro país.